grandemente. Dispongamos nuestro corazón para recibir esa palabra hermosa que Dios tiene hoy para nosotros. Amado Dios, amado Padre, te queremos decir de antemano que te amamos, Señor. Queremos darte gracias también porque has tenido misericordia por nosotros, por nuestra familia, nuestros hijos. Cuán grande es tu amor hacia nosotros. Tu amor es tan grande que diste a tu Hijo en la cruz para que muriera por nuestros pecados, Señor. Gracias te damos, Señor. Perdónanos porque a veces te fallamos, Señor. Y te queremos pedir que nos des fuerza para seguir avanzando. Estamos peleando esa batalla porque queremos llegar delante de ti como aquella iglesia sin mancha que tú quieres, Padre amado. Cada día nos esforzamos por ser limpios para ti, Padre amado. Te entregamos nuestro corazón para que seas tú limpiándonos cada día, Señor. Tú eres grande y poderoso, Padre. Tú tienes el control de nuestra vida, Padre. En todo momento. Agradecidos estamos. No sabes cuánto nos sentimos agradecidos contigo, Señor. Porque aún perdidos en nuestros delitos y pecados, tuviste misericordia de nosotros. Y aquí nos tienes de pie, predicando tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, cada día, por ese amor que tienes hacia nosotros, Señor. Danos fuerza cada día para seguir avanzando en tu camino, Señor. Sabemos que el enemigo se levanta en contra de nosotros, tratando de sacarnos de tu camino, Señor. Pero mayor eres tú, Padre amado, que está con nosotros. Así como has colocado límite al mar, así también has colocado límite a Satanás. Sabemos que él tiene límite, no nos puede tocar, Señor, porque te pertenecemos a ti. Igual es nuestra familia. Nuestra familia está en tus manos, Señor. Permítele, Señor, que te conozcan cada día, Señor. Que puedan ver esta verdad que nosotros hemos visto. Porque se avecinan tiempos difíciles, Señor. Y solamente en ti podemos encontrar paz y alegría, Padre amado. Gracias te doy, Señor. Seguimos clamando a ti, Padre amado, por sanidad, Padre. Derrama tu sanidad sobre la vida de Camilo, Andrés, mi hija Valentina, Señor. También te pido por la salud de aquel niño que fue operado de catarata, Señor. Tómalo tú, Señor, en aquel lugar donde está. Que estás tú tomando su vida también, Señor. Derrama tu gloria sobre estos niños, Padre. Clamamos a ti para que derrames tu sanidad sobre ellos, Señor. Coloca tu mano en la parte afectada, Señor, de estos niños. Y que seas tú sanándolos, Señor. Creemos en el poder y la autoridad que tú tienes para sanar, Señor. Gracias te damos, Padre amado, en esta noche. Padre, te pido que guardes mi vida una vez más, Señor. Dame fuerza para seguir avanzando, Señor. Sabemos que el enemigo sigue insistiendo en desviarnos de tu camino. Pero cada día tú renuevas nuestra fuerza para seguir adelante. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno. Y si has permitido, Señor, que mi vida sea zarandeada, es porque tiene que ser así, Padre amado, para poder tú obtener aquel buen trigo que quieres para ti, Padre amado. Te entrego mi vida en esta noche, Padre. Y te pido que la guardes, que cada día me des esa fuerza para seguir peleando la buena batalla, Señor. Gracias te doy, Señor.
Te pido que guardes esta obra, esta iglesia, Señor, que coloques ángeles que acampen alrededor de este lugar y permitas que se predique tu palabra conforme a tu voluntad, Padre amado. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Guárdanos, Señor. Gracias, Papito Dios. Amén y amén. Dios es bueno, amén. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Cómo están hoy? Amén. Victoria. Amén, así es. Bueno, vamos a compartir la palabra en el libro o en la carta a los Hebreos, capítulo 11. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y así sucesivamente, un capítulo que contiene 40 versículos, es un poco extenso, obviamente por obvias razones no lo vamos a leer todo. Les dejo la tarea a ustedes directamente en sus casas. Pero aquí nos está hablando principalmente, ¿qué es la fe? Normalmente tenemos este versículo, ¿verdad?, memorizado. Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero el concepto puede ser fácilmente aprendido, pero cuando estás en la práctica, entonces ya comienza a cobrar sentido. Nadie que no ha atravesado una tormenta puede hablar de esa tormenta. Ahora, yo puedo tener un concepto de lo que significa una tormenta, pero cuando yo la estoy viviendo, no solamente tengo un conocimiento, sino que tengo una práctica en ella. Podríamos decir que a nivel general, universal, las personas tienen fe, pero simplemente es un concepto de ella. La fe se evidencia a través del oír. Y tú y yo y todos tenemos que tener el oído totalmente pegado al cielo para lo que Dios está diciendo, pero a través de su palabra. Así que de esta manera está hablando de hombres aquí de fe, que anduvieron en fe, que alcanzaron promesas por medio de la fe, conquistaron reinos, y dice que también apagaron fuegos impetuosos. Cualquier predicador de la prosperidad podría utilizar este texto y decir de que el obtener los resultados es lo que te hace un triunfador. El pedir lo que tu corazón anhela y se te da, eso quiere decir que se materializó lo que tú estabas pidiendo. Y lo podrían usar y decir, tú tienes fe. Pero fíjense que aquí menciona a los héroes de la fe. Aquí hay un cuadro de honor que menciona el autor de Hebreos y comienza a decir, por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Noé, y los toman como puntos de referencias para hablar acerca de la fe.
Pero hoy en día se está predicando un extremo, y ese extremo es hablar de los sueños, de las metas, de los anhelos, y que eso que tú tanto hace mucho tiempo has estado pidiendo se te materialice, ¿verdad? El carro, la casa, se graduó mi hijo, conseguimos esto, conseguimos aquello. Y yo no estoy en contra de ello. Pero el extremo, un solo extremo, es malo. Pero ¿acaso no habla este mismo texto de aquellos, versículo 37, que fueron apedreados? Aquellos que vivieron como peregrinos, fueron perseguidos, fueron torturados, los cortaron por la mitad, fueron errantes, no tenían techo, no tenían descanso, andabas por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, y eran golpeados. ¿Acaso eso no es tener fe? Hay una fe que conquista, pero hay una fe que soporta. ¿Acaso no es tener fe y alcanzar a tener un carácter como de nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso solamente fe conquista? No. La fe no tiene adornos. El apóstol Pedro, en su carta, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, leemos a partir del versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. La fe tiene un gran valor y es comparada con el oro. Cuando tú tienes fe, tú vas a brillar, pero no por el brillo que cause la buena energía que tú tengas, perdón. Lo que va a producir ese brillo es la persona de Cristo en tu vida. Y lo que realmente el Señor va a exaltar de un hombre no son las evidencias que tú hayas obtenido, sino la fe. Aquellos hombres que se le conoce como mártires son testigos. Un mártir es aquella persona que está convencida, tiene un convencimiento tan grande, incluso si es necesario de perder la vida por su Señor, la ha de perder, porque no negará a Cristo. Nosotros no hemos llegado aún a ese extremo. Nuestra vida no está peligrando aún. Pero si te preguntaran con una pistola en la cabeza, niega a Cristo, ¿qué pasaría por tu cabeza en ese instante? Mucho que pensar, ¿cierto? ¿Dónde están los triunfos? ¿Sirven para algo? El Señor jamás de los jamases va a exaltar las evidencias. Él exalta la obediencia del hombre. Por la fe, Abraham salió. No sabía hacia dónde iba, pero ojo, sí sabía quién se lo había dicho, sí sabía quién lo dirigía, sí sabía quién
lo sostenía. Y pueda que Dios, a través de su palabra, te está diciendo, haz esto, y tú puedas estar recibiendo beneficios, pero eso no quiere decir que tú seas aprobado por Dios. Porque Dios tiene necesariamente va a haber la obediencia. O sea, que una persona puede adquirir muchas cosas y no ser obediente. Una persona puede tener muchos números en su cuenta y no ser obediente. Una persona puede ofrendar, puede diezmar si quiere hacerlo, y eso no lo hace obediente. Es por fe. Tomás tuvo que ver para creer, y esa es la fe de muchos hoy en día. Está basada solamente en lo que vemos, ¿verdad? Y nuestros ojos simplemente dan un veredicto de aquellas cosas que hemos adquirido. Y ese es el problema del hombre. Como Samuel, viven de apariencia, solamente ven lo externo. Pero Dios va mucho más allá. Dios quiere conocerte tal cual como tú eres. Dios quiere saber, de antemano lo sabe, pero que te conoce. Pero Dios es un Dios paciente y te da miles de oportunidades una y otra vez para que tú veas, para que tú sepas que aún en medio de que tú no tengas fe, en medio de que tú no quieras seguirle, Dios te demuestra su amor una y otra vez para que puedas llegar a lo deseado, al varón perfecto en Cristo Jesús. Hoy en día glorifican y exaltan a Dios porque las cuentas están pagas. Hoy en día exaltan a Dios porque las muelas se las colocaron de oro, se las colocaron de plata, porque las muelas están totalmente calzadas y así quieren vivir la vida cristiana de evidencia en evidencia. Y sabes lo más triste de todo, y va a sonar duro lo que voy a decir. De esta manera, como enseña hoy en día de las evidencias, le desgracian la vida a otro. ¿Sabes por qué? Porque el otro está peleando la buena batalla y tú no sabes las luchas que tiene el otro. Tú no sabes todo lo que ha tenido que atravesar. Y cuando a ti te predica alguien acerca de esto, es que mira, yo no tenía carro y ahora tengo carro. Y tú dices, pero entonces, y sales frustrado de ese lugar. Y eso lo encontramos a diario. Porque le están enseñando la fe triunfalista. Tú eres un campeón. Pero la fe bíblica no se la enseñan, y la fe bíblica es por el oír. La fe bíblica es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En estos días escuché algo y es muy cierto. Los fariseos mataron a Cristo no porque ellos tenían tal conocimiento, sino porque ellos no tenían conocimiento. Por eso fue que lo mataron. Si la iglesia tiene buen conocimiento, no traga entero. Si la iglesia tiene un cimiento firme en la palabra de Dios, va a poder cuestionar a ese hombre que está predicando y le va a decir, lo siento mucho, eso no es así. Porque lo puedes cuestionar a la luz de la palabra, si no está enseñando a la luz de la escritura. Es que él
no lo pueden tocar. Sí lo puedes tocar. Y sí le puedes corregir. Si estamos hablando de fe, la Biblia a mí me habla de fe, pero también me habla de corrección. Oye, y qué tremendo es saber que estos grandes hombres en Cristo, obviamente, se hicieron grandes en Cristo porque Cristo estaba por encima de ellos, porque Cristo es la punta de lanza, porque Cristo se levantó, porque Cristo es el autor y el consumador de la fe. Pero qué interesante saber que Noé, por ejemplo, construye un arca sin haber visto la lluvia jamás. Oye, pero qué resalta que obedeció a la voz de Dios. ¿Cómo se sentiría Noé al saber que un arca tan grande albergaría solamente, ¿verdad?, a 8 personas y el resto toda pereció? Humanamente podríamos decir, oye, ¿cómo es posible? Pareciera como que tanto trabajo para salvar a 8 personas. Mi hermano, eso es fe. A veces pensamos que las grandes muchedumbres, ¿verdad?, o llenar un lugar se te convierte en una meta. ¿Y sabes qué se convierte? En idolatría. Eso es idolatría. Aquello que se ve hinchado, parece grande, pero no está sano. Hay muchos que están con la iglesia hinchada a reventar, pero eso no es sano. No es sano. La fe no es recompensada por las evidencias. La fe es recompensada por la obediencia del hombre. Yo te hago una pregunta. Si el matrimonio por el cual tú estás pidiendo restauración no se restaura, ¿qué pasa? Si las finanzas siguen de malas, si aún no hay un arreglo para ello, o si cierta persona está enferma, yo quisiera preguntarte, ¿continuarías teniendo fe? ¿Continuarías teniendo fe a pesar de ello? ¿O hago lo que comúnmente muchos hacen? Me endurezco con Dios, me aparto de Él porque Él no me está dando lo que yo le estoy pidiendo. Oye, estos hombres los mataron. Yo cuando encuentro ese pasaje bíblico en Daniel, dice que Dios le cerró la boca a los leones cuando él estaba en el foso. ¿Quién le cerró la boca? Dios. Pero cuando estaban los mártires en el Coliseo romano y soltaban los leones, los mataron a todos, los devoraron a todos. ¿Acaso ellos no tenían fe? Amén. ¿Acaso esos mártires no tenían fe cuando venían el león y devoraba a sus hijos, les rompía los huesos y se los devoraba completamente? ¿Acaso ellos no tenían fe? Dime qué tenían. Ellos no tenían evidencias en cuanto a tener prendas de vestir, no tenían cadena, ellos andaban con pieles de animales, descalzos, sin comida, maltratados, golpeados. ¿Acaso ellos no tenían fe? ¿Por qué queremos esconderle a la iglesia muchas veces? Hablarle del extremo de la fe que triunfa, pero no de la fe que soporta.
Y si eso que tú te amargas y te frustras con Dios, cuando llega el momento, el día malo, como dice Efesios capítulo 6, entonces eso no era fe. Eso era una fe condicionada. Dame. Entonces yo respondo en base a ello. Tomás le dijo, bueno, ahora te toqué. Bueno, ahora sí creo. Eso no es fe. Y hay iglesias así, llenas de Tomás. ¿Quieres seguir a Cristo aún? ¿Amén o no amén? Mira, la fe real espera. La fe real ve lo imposible y lo cree. La fe no es un sentimiento. Es caminar. Porque sabes algo, la fe tiene un fundamento y ese fundamento se llama Cristo. Yo no es que me lanzo, ¿verdad?, de un precipicio porque tengo fe. No, eso no es fe. Yo tengo fe porque tengo un fundamento y la persona de Jesucristo me sostiene. Hay algo que se llama arnés que utilizan en las empresas. ¿Para qué utilizan el arnés? Para protección. Eso tiene unas correas que soportan, ¿verdad?, y equilibran el peso de la persona. Y ese arnés lo que hace en la persona es protegerla en caso tal de que llegue a caer y esa persona preserva su vida. Así es la fe. ¿Sabes por qué? Porque fíjate que Enoc, el único hombre, fueron dos hombres, Enoc y Elías, que no conocieron muerte. Pero es interesante que antes de que exaltara la evidencia que no conoció muerte, el autor dice, mira, este hombre creyó, este hombre tuvo fe, este hombre dio testimonio de que realmente tenía fe. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón por fe. Él prefirió ser maltratado con su pueblo, con sus hermanos, antes de participar del pecado. Te hago la pregunta, ¿acaso te rehusas tú aún a agradarle al mundo? ¿Acaso te rehusas tú a coger cosas de este mundo perversas, efímeras, con tal de agradarle a Cristo? Te rehusas a apartarte, ¿verdad?, de personas que no te convienen, que no suman a tu vida, o simplemente te desbordas y vives como un mundano más. No. Él rehusó a los tesoros de Egipto con tal de vivir en la opresión en la que estaba viviendo. Esa es la fe que soporta. Y muchos te dicen, no, hermano, es que no tienes fe. Las cosas no se han arreglado porque te faltó fe. Mentira del diablo y mentira de muchos. Cuando te pongan un cuchillo en la garganta y te quieran degollar, ¿acaso eso no es fe? ¿O acaso como Job lo dijo? Aunque Jehová me matare, en él esperaré. Mira, cuando tú tienes fe, el Señor se agrada. Mira, Dios nunca te va a decir, ay, qué carrito tan bonito te di. Mira, un 4x4. Mira, ¿viste la cama que te di? Mira el apartamento tan lujoso.
Eso es basura. ¿Sabes lo que Dios te va a decir? Porque pacientemente esperaste en mí. Yo he concedido la petición de tu corazón porque me agradó tu fe. Por eso cuando el Señor exaltó los dos casos de fe, le dijo a este centurión, ni a siquiera en Israel he hallado tanta fe. No es la evidencia de que aquel hombre hubiese sido sano, no, sino que él creyó aun cuando mismo Cristo hubiese dicho, no puedo hacerlo. Pero ese hombre aún tenía fe. La mujer sirofenicia, la mujer griega, no le rogó, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y él le dijo, mira, mi hijita, lo que pasa es que primero son para los hijos de Israel y después para ustedes. No está bien darle pan de los hijos, dárselo a los perros. Esa fue la respuesta de Cristo. Cualquier persona se hubiese ido dolida, resentida. No, pero esta mujer le dijo, mira, mi Señor, yo sé que aunque esas migajas, lo que tú dices es real, aún los perros comen de la migaja que cae de la mesa de su Señor. Oye, Cristo quedó impactado por ello. Eso se llama fe. Si tú tenías ese concepto de fe, tenemos que nuevamente ir a las Escrituras, mi hermano. Pero qué interesante, dice, por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. ¿Y qué sucede hoy en día? Ellos no quieren alcanzar hoy en día buen testimonio. ¿Sabe lo que quieren alcanzar? Plata, fama, reconocimiento, aplausos y títulos. Mira, yo recuerdo hace mucho tiempo, hace muchos años, lo escuché de cierta persona y decía, mira, yo estoy en tal congregación y yo voy todos los días para que me vean, porque por lo menos para orar por las ofrendas. Por lo menos. Y yo ya entendiendo, yo digo, o sea, ¿qué sentido? ¿Qué sentido de estar agradando al hombre para que me pongan a hacer cosas? ¿Qué sentido de estar atrás de los hombres para que me reconozcan? Si yo quiero reconocimiento solamente del Padre, yo no quiero recompensa de hombre, quiero recompensa de Dios. Y a eso hemos llegado. ¿Y sabes lo más triste de todo? Que mucha gente es consciente, pero sin embargo busca el reconocimiento, aunque escucha bien, aunque al final ellos van a escuchar del mismo Cristo, ¿sabes qué? No te conozco. Pero ellos siguen aún queriendo adquirir esto y no buen testimonio. Los nombres de cada mártir quedó registrado en la Biblia. Quedó plasmado en la palabra de Dios. Abraham, el padre de la fe, cuando Dios le dice, dame a tu hijo Isaac y sacrifícalo. ¿Sabes qué pasó? Y bien ustedes conocen la historia, que lo iba a hacer y Dios lo detuvo. Pero ¿sabes lo que le agradó Dios de Abraham? Su fe. No se lo rehusó. Señor, listo. Pero ¿sabes por qué? Porque él estaba confiado en su corazón. Y dice aquí Hebreos, que si él hubiese muerto, lo hubiese matado, poderoso es Dios para resucitarlo. A ti te pide algo el Señor y te dice, es que quiero matarlo. O dice el Señor, vamos a cambiar, te dice el Señor, yo quiero que lo mates. Quiero que mates el mal hábito que tienes.
Quiero que mates lo que tanto impide que te acerques a mi presencia. ¿Y qué dices tú? Testarudo y con el corazón así de piedra. No. Dios me ama así. Eso es incredulidad. Eso no es fe. Mira, hay algo que Dios no puede hacer en el hombre. Hacer lo que crea. ¿Sabes por qué? Porque el que en él cree es posible, pero escucha bien, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. El que en él cree. Dios no negocia eso. Dios no anda detrás de ti diciéndote, ven, yo quiero que tú creas, yo quiero que tú creas. Dios es Dios y punto. Dios no te va a convencer, porque vuelvo y te digo, porque te crezcan los pies o te crezcan las uñas o te crezcan las muelas llenas de oro. Eso no es evidencia de fe. Además, ese tipo de fe, es decir, si se evidencia, eso no es fe. ¿Eso no es fe? Yo creo que es ese tipo de fe infantil, ese tipo de fe materialista, ese tipo de fe arraigada y apegada a un mundo material. El texto habla acerca de grandes hazañas. Oye, tapar bocas de leones. Conquistaron reinos. Y este es el tipo de predicación favorita, y eso no quiere decir que no sea real. Pero yo lo que estoy tratando de decirle, pueda que no le puedas tapar la boca al león y el león te devore, pero eso también es fe. Pueda que el negocio que estás haciendo se te caiga, aun cuando estás haciendo las cosas correctamente, pero aún en medio de todas esas cosas tú sigues creyendo. Eso es fe. La predicación lamentablemente humanista que hoy en día tratan de llevar, ¿verdad? Le dice al hombre, ámate a ti mismo. Mientras que el Señor te dice, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Tienes que negarte. Mira, vive como si tú no tuvieras nada. ¿En serio? Vive cada día, eso sí, como si fuera el último. Hacemos planes para mañana y tú no sabes si vas a amanecer. Pero qué bendición es saber de que si muero, muero pero en Cristo. Y eso es ganancia. La gente está loca y vive como loco. Así viven. Viven acelerados y se van a estrellar y aceleran más. Así vive el mundo. Tengo que gozar mi vida. Mis amados, tenemos que soportar. Tenemos que soportar en Cristo. Te van a apedrear. Quizás no te tiren piedra físicamente, pero con la boca te van a lanzar, te van a criticar, te van a señalar, te van a juzgar. Amárrese los pantalones. Por amor a Cristo vas a padecer eso. Y en los peores de los casos te van a matar. Muchos de los que me escucharán dicen, usted hasta hablado de muerte, pero sí es así. Que yo no puedo tapar la realidad. ¿Por qué no predican que a Isaías lo cortaron por la mitad con una sierra?
¿Acaso Pedro no lo crucificaron boca abajo porque él no se sintió digno de morir como su Señor? ¿Acaso los apóstoles, léetelo, cómo la historia de los apóstoles, cómo murieron masacrados? ¿Y eso no es fe? ¿Acaso no murieron en victoria? ¿Sabes por qué? Porque su esperanza estaba en el galardón. Tu mirada tiene que estar en la persona de Jesús. En Él están todas las promesas. En Él esconde todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Pero como no las conoces, obviamente el mundo aún te seduce. Claro. Porque cuando tú conoces la persona de Jesucristo, yo amo lo que Él ama y aborrezco lo que Él aborrece. Ya. Seguir a Cristo implica morir a tus deseos y a tus placeres. Pero no solo, necesitas de Él. Así que yo no puedo optar solamente por la fe triunfalista. ¿Tú crees que yo le paro bola cuando dice, es que ustedes son pocos? ¿Y eso no es una iglesia? ¿Amén o no amén? Donde hayan 2 o 3. O sea, que Dios está donde hay más gente. Eso no lo dice la Biblia. Porque entonces sería inútil orar cuando yo entro a los secretos. ¿Para qué? Si es que Él está en las multitudes. Dios está donde hay rendición, donde hay humillación, donde hay obediencia. Mira, coge todas las arandelitas de la fe, eso que tú creías que tenía fe, esos conceptos errados de la fe, y comienza a quitártelos de tu cabeza. Quítate el carro, quítate eso, quítate ese sueño, quítate. Yo no estoy diciendo que sea malo, no. Pero esa no debe ser la prioridad. ¿Sabes los falsos profetas? Profetizan donde hay money. Pero donde hay 2 banquetillas, dice que voy a profetizar aquí. Aquí no hay nada. Así han llegado los sinvergüenzas esos, solo ve. Y te dicen, tú vas a hacer esto. Donde hay. Tú vas a hacer aquello. Pero ¿y? Dios es un Dios, mi hermano querido, que te ama con un amor y es un amor eterno. No cambia. Su amor sigue siendo el mismo. Yo no puedo, ni tú tampoco vas a poder quitar la sangre de los mártires. Aquí la Biblia lo dice. Tú no vas a poder eliminar los azotes de los mártires, el sufrimiento de los mártires. Tú no lo vas a poder evitar, no lo vas a poder quitar. ¿Sabes por qué? Porque esta sí es la fe bíblica verdadera. Esto es fe. Incluso cuando no hay resultados, eso es fe. Amén. Mi fe en Cristo Jesús es de creer de que esto es una iglesia y que cuando Él así lo determine, iremos a otro lugar ya conformados, pero yo estoy creyendo y sigo creyendo en ello. Y aún, si eso no se da, en Jehová sigo esperando. Pero si por lo cual tú lo que has trabajado lo dejas a un lado, entonces eso no era fe. Aún llorando, aún con situaciones adversas, aún cuando no la comida está embolatada,
Si no comes en la tardecita, esperas otro 2, 3, 4 horas más para comerte otro poquito más. O guarda porque la cosa está maluca. Pero yo puedo decir libremente, Señor, gracias. Porque no sé cómo, y estoy seguro que tú tampoco lo sabes, cómo has aguantado todo este año. Y hasta este punto tú has dicho, oye Señor, tú sí eres bueno, ¿verdad? Yo no sé cómo, pero aún en medio de todo, oye, yo te doy gracias. ¿Acaso eso no es fe, mi hermano querido? El cielo reconoció a un hombre llamado Esteban. Recuerdan el primer mártir de la iglesia que fue apedreado. Pero Esteban dice que vio los cielos abiertos. Hechos capítulo 7, versículo 55. Y dice que vio al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Y cuando comenzaban a apedrearlo, él decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entre piedra y piedra. Yo te hago una pregunta, ¿acaso fue una pérdida de tiempo que Esteban hiciera esto? No. Él creyó. ¿Acaso el cielo no lo reconoció? Y lo reconoció porque lo vio. Porque las piedras que le lanzaron no negaron la gloria de Jehová. Pueda que te lancen todo tipo de piedras, pero como yo tengo mi mirada en la persona de Cristo Jesús, no habrá arma en contra, ¿verdad?, de tu vida que va a prosperar. Demasiado concentrado estoy en la persona de Cristo. Oye, como para estar perdiendo el tiempo en eso. Este hombre predicó y expuso la verdad de Esteban. Los confrontó. Esteban, dígame si Esteban recibió aplauso. No, ¿verdad? Esteban no fue aplaudido por la manera como expuso la verdad. Le tiraron piedras. Y yo digo, oye, tú no te das cuenta que la fe es tan extraña, ¿verdad? La fe es extraña. Porque tú estás pidiendo por una sanidad. Oye, te sale otro mal. Amén. Oye, tú estás pidiendo, Señor, ayúdame. Para ayudarme. Estoy pasando una crisis económica. Y estás orando y es cuando te llama el banco a cobrar. Estás orando por sanidad. Y resulta y pasa que estás orando por una mano y se te enferma el pie. Y sigues orando y se te enferma la otra mano. Pero tú sigues, Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Oye, y tu fe está brillando, mi hermano. Y tu fe cada día más reluce. Y es como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Así es el justo. El justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Es la escasez del silencio. Es la fe muchas veces. Tú estás hablando y clamando a Jehová y no se escucha ni siquiera ni una sola palabra. ¿Y qué dice uno? Señor, como que se olvidó de mí, ¿sí o no? Pero es la fe
Esa fe bíblica es la que te invita a seguir. Esa fe bíblica que, vuelvo y te digo, aunque no va a resultados, tú sigue, mi hermano. El apóstol Pablo rogó al Padre que le quitara esa enfermedad 3 veces. 3 veces el Señor le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El apóstol Pablo, porque le dijeron que no, se puso a llorar. No, él siguió. Aunque las cosas no vayan bien, tú sigue creyendo. Aunque por aquello que tú has estado pidiendo durante años y te has desanimado, sigue creyendo, levántate. Aunque el matrimonio no se te restaure, sigue creyendo que fiel es aquel que lo ha prometido. Él es fiel. No abandones. Los soldados no abandonan la misión. Los soldados continúan. Siguen peleando. Siguen creyendo. Porque si tú abandonas, no era fe. La fe permanece. Amén. Colócate sobre tus pies, vamos a orar. Amado Rey, gracias, porque tu palabra es verdad. Tu palabra tiene el poder para levantar al caído y darle fuerzas a aquel que no tiene ninguno. Yo te ruego para que la fe de mis hermanos, amado mío, sea cada vez más como la de tu Hijo Jesucristo, que es el autor y es el consumador de la fe. Aquel que fue masacrado en la cruz, aquel que fue vituperado, aquel que fue rechazado, se mantuvo. Y Él es nuestro hermano mayor que nos ha dado ejemplo de no renunciar cuando los momentos se vuelven más complicados. Amado, yo te ruego que nada de lo que podamos estar pasando nos desanime, sino que sigamos, aun como nos sintamos, porque no caminamos por un sentimiento, caminamos por fe, porque tenemos una convicción clara que del otro lado, Dios de la gloria, estás tú siempre esperándonos para consolarnos y para darnos la fuerza para seguir adelante. No desmayamos porque creemos que nos llevas de la mano y nos guardas en tus manos preciosas. Mi alma te bendice, oh Jehová, por la palabra. Mi alma bendice las vidas de aquellos que están allí conectados. Los bendigo con toda clase de bendición espiritual. Te pido que los guardes en tus manos, Dios del cielo, y que les ayudes en medio de cualquier situación que estén pasando. Pero que recuerden que tú eres fiel y que tú has sido bueno y que tu misericordia se extiende día tras día. Mi alma te adora y mi alma te glorifica en el nombre de Jesús. Amén y amén. Las personas que están escuchando pueden compartir el video con sus familiares, con sus conocidos, para que de esta manera también la palabra pueda llegar a aquellos que también la están necesitando. Un abrazo grande para cada uno de aquellos que están allí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.